Hola, soy Rubén. Bienvenidos a la segunda entrega del curso básico de CSS de Apuntes de Tecnología. En la entrega de hoy hablaremos de la sintaxis de CSS. Vamos allá. Veamos la sintaxis general de una sentencia CSS. Un primer apunte importante es que en el CSS, que es un lenguaje descriptor de los estilos que tiene que usar un documento HTML, pues en este lenguaje no se habla de sentencias, sino que se habla de reglas CSS. Pues bien, la sintaxis general de una regla CSS consiste en selector, un espacio y entre llaves la descripción del estilo. ¿Y cómo se describe un estilo? Un estilo se describe usando propiedad, valor. Se pueden encadenar varias propiedades dentro de un mismo estilo y la manera de encadenarlas es usando punto y coma. Aquí tenemos en la presentación un ejemplo. Selector y luego se abre una llave y se cierra una llave y dentro de lo que hay entre las dos llaves es la descripción del estilo. Y el estilo se hace a base de propiedad, valor. Si nuestro estilo tiene más de una propiedad, pues propiedad, valor, punto y coma, propiedad, valor, punto y coma, y así todas las que queramos. Después de la última propiedad no hace falta indicar el punto y coma. En cuanto a propiedades y valores, esto está claro, estamos hablando del estilo. Pues el tipo de letra, el color, el formato del borde, cosas de ese tipo. Pero ¿el selector qué es? Bueno, pues el selector, esta es una parte importante de las hojas de estilo, el selector es lo que nos va a permitir indicar qué elemento HTML es el que tiene que usar ese estilo. Veamos con más detalle en qué consiste un selector. Primero, tener claro que un selector sirve dentro de una hoja de estilo, dentro de un CSS, sirve para indicar qué elemento HTML es el que va a usar ese estilo. Bien, los selectores hay de muchas clases, pero en este curso voy a ir a lo más básico y fundamental que podemos usar y que es además lo más frecuente. Pues bien, los selectores más frecuentes, aunque ya os digo, hay muchos más, pues los selectores más frecuentes son el nombre de elemento HTML, es decir, un selector pues puede ser la etiqueta P y ese estilo va a afectar a todos los párrafos, o la etiqueta H1. Y entonces ese estilo que estamos definiendo va a afectar a todas las cabeceras de tipo H1. O bien otro selector que también se puede usar es el ID. ID o ID en español es una propiedad que tienen todos los elementos HTML. Esto, si ahora mismo no sabéis de qué estoy hablando, podéis ir al curso básico de HTML que hay en el canal, pero de todas maneras lo importante os lo comento aquí. Todo elemento HTML, además de la etiqueta indicando qué tipo de elemento es, puede tener propiedades. Bueno, pues una propiedad que es común a todas las etiquetas HTML es la etiqueta ID, la etiqueta ID en inglés. Y este identificador es simplemente un nombre que le damos a ese elemento HTML. Pues bien, yo puedo definir un estilo que afecta solo a aquellos elementos HTML que tengan un determinado identificador. Y por último, otro tipo de selector muy importante es la clase. La clase, al igual que el ID, al igual que el identificador, la clase es un atributo que pueden tener los elementos HTML, las etiquetas HTML. Y yo puedo crear un estilo que afecte solo a los elementos HTML que pertenezcan a una clase determinada. Esto es importante tenerlo en cuenta. La etiqueta ID, bueno, etiqueta no, atributo. El atributo ID o ID, que es como se le suele referir a él en inglés normalmente, el atributo ID suele ser único de cada elemento, es decir, esto sirve para identificar de forma unívoca a un determinado elemento. Es decir, yo puedo tener muchos párrafos en mi documento HTML y cada párrafo debería tener un identificador distinto, porque esto me sirve para saber qué párrafo me estoy refiriendo cuando uso ese identificador. Es decir, el identificador va a ser algo diferenciador
de un determinado elemento dentro de mi página web. Mientras que la clase está pensada para agrupar distintos elementos a los que quiero que les afecte una determinada propiedad, por ejemplo, el estilo. Es decir, el ID, si lo estoy haciendo, mi documento HTML lo estoy haciendo siguiendo los estándares que normalmente todo el mundo utiliza para el desarrollo web, pues mi ID debería ser único para cada elemento HTML que haya en mi documento, mientras que la clase no. La clase es algo que va a pertenecer varios elementos distintos, van a pertenecer normalmente a una clase determinada. Es decir, la clase es algo que se suele compartir. Bien, cosas que hay que tener en cuenta con los selectores. Pues yo puedo agrupar varios selectores para la misma declaración, para la misma regla CSS. Y eso se hace usando comas. Es decir, yo puedo poner selector 1, selector 2, selector 3, así todo lo que quiera, y luego ya abrir la llave y empezar a declarar el estilo. Y ese estilo va a afectar a todos esos selectores. Y algo muy interesante, y que de ahí le viene el nombre a esta tecnología, CSS son los Cascade Style Sheet, hojas de estilo en cascada. Bueno, pues, ¿qué significa esto en cascada? Pues que va cayendo, y imaginaros varios recipientes, pues algo que cae en un recipiente y de ese recipiente cae en otro y a su vez en otro, etc. Bueno, pues ¿esto qué implica? Esto implica que se pueden acumular los efectos del CSS. Es decir, un mismo elemento HTML puede adoptar varios estilos distintos, dependiendo de los selectores utilizados. Pues porque a lo mejor por su tipo de identificador o por su nombre de elemento le corresponde un estilo, pero además por su clase le corresponde otro. Pero esto, como es todo muy abstracto, mejor lo vemos con algunos ejemplos. Aquí tengo un fragmento de código HTML. Estoy reutilizando el ejemplo de la primera lección del curso, en la que tenía unas tablas y había definido unos estilos para esas tablas. Y ahora pues podemos entenderlos. Al ejemplo de la lección anterior le he añadido una cosa adicional para que podamos ver varias maneras de definir estilos. Fijémonos en este primer definición de estilo. ¿Aquí qué es lo que tengo? Bueno, pues aquí tengo un selector que es un nombre de elemento HTML. Es el elemento table. Es decir, todas las tablas de esta página web van a utilizar este estilo. Y entonces, bueno, aquí para el estilo lo que les indico es que tienen un borde de una determinada manera, que además el borde va a colapsar y que la anchura de la tabla es del 75%. Entonces esto es algo que van a tener en común todas las tablas. Por el hecho de ser una tabla, pues van a tener este estilo. Veamos otro estilo que tengo aquí definido. Este estilo se parece mucho al caso anterior, pero en esta ocasión, en lugar de utilizar un único selector, estoy usando dos selectores. Estoy diciendo que para todo elemento TH, que son las cabeceras de las tablas, y todo elemento TD, que son las celdas independientes de las tablas, pues estoy diciendo que en esos dos casos se utilice este estilo, que tengan un determinado borde y que el borde se colapse. Y para el final tengo un estilo definido con un punto al principio. Bien, ese punto indica que estoy usando una clase. Estoy definiendo un estilo para una clase. Ya no estamos hablando de un tipo de elemento HTML, sino que estamos hablando de una clase, que es un atributo, una característica de los elementos HTML. Bueno, pues la clase que se llama RIGHT, R-I-G-H-T, pues va a tener un borde que va a colapsar y además que va a estar alineado a la derecha. De hecho aquí, ahora lo vamos a ver cómo lo estoy aplicando, me sobrarían algunas partes de la definición, pero bueno, no adelantemos acontecimientos. Bueno, pues veamos cómo están definidas las tablas. Fijaros, aquí tengo una tabla y entonces esto indica que por el hecho de ser una tabla vamos a usar el estilo definido como tabla.
Y aquí tengo varios THs y varios TDs. Bueno, pues ya sabemos que por el hecho de ser un TH y un TD van a usar un determinado estilo. Pero ¿qué va a ocurrir? Aquí tengo un TD que tiene definida una clase. Clase Ray. Bueno, pues en este caso, este TD, en vez de utilizar el estilo de las TDs, va a usar el estilo de los elementos que sean de la clase Ray. Pero ojo, que uno no excluye al otro, es decir, aquí lo que realmente vamos a tener es la fusión de los dos estilos. Veamos cómo queda este documento HTML renderizado. Bueno, pues aquí los tenemos en las distintas tablas ya renderizadas en un navegador web y aquí podemos ver que algunos TDs tienen un determinado aspecto, mientras que otros pues tienen otra alineación, tienen otro aspecto. Ajustemos un poco el código para ver lo que yo os decía de la acumulación de estilos. Lo que voy a hacer es en el estilo asociado a una clase, voy a borrar la definición de borde y voy a dejar solo la declaración del texto, es decir, mi código queda así. Mi código queda así. Ahora los de la clase Ray no tienen definición de borde. Veamos qué le ocurre al documento HTML cuando lo renderizo. Pues fijaros, no ha habido ningún cambio. Bien, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué no ha hecho falta indicar el tipo de borde para el estilo de la clase Ray? Bien, lo que está ocurriendo es que yo aquí estoy utilizando una etiqueta TD de clase Ray. Entonces, ¿qué pasa? Que por ser TD ya utiliza este estilo y por lo tanto ya tenemos una definición de cómo tiene que ser el borde. Y por ser de clase Ray, le estamos indicando que además, porque esa es la idea de CSS, de que sea en cascada, además le estoy indicando que por ser de clase Ray tiene que hacer una alineación del texto. De esta manera, fijaros que yo esto lo puedo combinar de muchas formas, porque yo podría decidir si de repente para un caption quiero que esté centrado o para una determinada casilla quiero que esté a la derecha, pues puedo utilizar esto. Es decir, si yo de repente en el... Bueno, veamos las tablas. Si yo, por ejemplo, quiero que este título pues no esté centrado, sino que esté a la derecha, podría indicarlo simplemente sumándole a la casilla que pertenezca a una determinada clase. Y entonces, si van a sumar la definición de cómo es un TH con la definición de la clase Ray. Y como veis, esto hace que sea muy flexible la utilización de estilos para crear estilos complejos con pocas reglas. Y hasta aquí la entrega de hoy. Recordaros que si no os queréis perder las próximas entregas de este curso o futuros cursos o vídeos que aparezcan en el canal, una muy buena idea puede ser la de suscribiros al canal y darle al botón de la campanita para que sea el propio YouTube el que os avise cuando yo suba un nuevo vídeo. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!